Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida a mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es en Period. Con este episodio comienza la serie de la historia de Heracles o Hércules, el mesías de la mitología griega. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico del nacimiento de Hércules. Te aviso de que voy a usar su nombre romano, Hércules, en vez del griego, Heracles, básicamente porque pues me gustó mucho su película de Disney, ¿vale? Sí, o sea, aunque se inventaron el 99% de cosas, pues es una película maravillosa y porque la verdad el nombre de Hércules es el único nombre de romano, o sea, el único nombre cambiado al romano que me gusta más que el griego. Pero calma, que explicaré el verdadero significado de su nombre griego, porque Heracles no fue su primer nombre. Anfitrión y Almena eran una pareja de enamorados que tenían un futuro grandioso, ya que más pronto que tarde iban a convertirse en rey y reina de Micenas. Pero había un problema. Eran primos. No, ese no era el problema, eso era normal en las familias reales y el pan de cada día en la mitología griega, lo raro es que tu pareja no lo fuera. El problema real es que Anfitrión, sin querer, sin querer, mató al, por aquel entonces, actual rey de Micenas, y que encima era el padre de su amada Almena, y por lo tanto, pues, bueno, era tío suyo, era tío de Anfitrión. Anfitrión se cargó a su tío y a su suegro y al rey de Micenas. ¿Que cómo lo mató sin querer? Pues mira, fue lamentable, la verdad, te lo cuento rapidito así por encima. Hubo un percal muy grande con una gente que le quería robar pues un territorio al rey Electrión, que este era el nombre del padre de Almena, y bueno, pues fueron todos sus hijos, los hermanos de Almena, a luchar y murieron todos. Tragedia. Entonces, pues tuvo que ir el propio Electrión a vengarse por la muerte de sus hijos y dejó el control del reino a Anfitrión y Almena. También se dice que Anfitrión solo lo dejó a cargo de su ganado, de sus vacas, porque ya veía que pues Anfitrión no era el lápiz más afilado del estuche, o bueno, o la flecha más afilada, mejor dicho, ¿no? Por el contexto, creo que no había lápices. Total, que un día, mientras Anfitrión estaba pues paseando las vacas del rey, hubo una que se puso pues bien rebelde, que no hacía caso de sus indicaciones, y a Anfitrión pues no se le ocurrió otra cosa que coger una pedazo piedra y lanzársela a la cabeza. Pero el pedrolo rebotó en uno de sus cuernos y se estampó en el cráneo de un hombre que justamente pasaba por allí. ¿Adivina quién era ese hombre? Exacto, Electrión, el padre de Almena. Cayó de espaldas al suelo, redondo, vamos, y murió en el acto. Pobre hombre, Anfitrión no le debía haber confiado ni que vigilara un huerto. En fin, pero espérate, porque Anfitrión no solo tuvo que decirle a la cara a la pobre Almena que había matado a su padre sin querer, sino que además tuvo la osadía de pedirle que se exiliara con él. Porque claro, después de aquello, Anfitrión no podía heredar el trono. Así que la corona de Micenas fue a parar a Esténelo, que era pues un hermano del rey, otro tío de Anfitrión y tío de Almena también, ¿no? Que obviamente pues lo expulsó del reino, porque aunque hubiera sido sin querer, pues había matado al rey y por lo tanto había cometido un crimen de sangre. Y Almena tenía la opción o bien de quedarse en Micenas, pero sin el título de princesa, porque claro, su padre ya no era el rey, o irse con su primo, el idiota de Anfitrión, el hombre del que, bueno, pues estaba enamorada. ¿Sabes ese trend que están haciendo muchas mujeres ahora de «y aún así me quedé»? Lo he visto sobre todo por Reels y TikTok, ¿vale? Que dicen algo así como, por ejemplo, pillé a mi novio engañándome con una amiga en nuestra propia casa y aún así me quedé, ¿no? Pues bien, Almena, si pudiera hacer este trend, diría: mató a mi padre, arruinó mi futuro como reina, provocó que perdiera mi título de princesa y aún así me quedé. Porque sí, querido chismoso, Almena renunció a todo, y se quedó con Anfitrión,
y se exiliaron en la ciudad de Tebas, sin prácticamente ninguno de los privilegios de los que disponían allí en Micenas, y solo le dejaron llevarse a una de sus criadas, Galantis se llamaba. Y menos mal que se pudo llevar a Galantis, porque si no, el protagonista de esta historia no habría nacido. Ahora verás, el rey de Tebas perdonó a Anfitrión por todos sus crímenes a cambio de, bueno, algún que otro favor, ¿no? Y se instalaron en una casita de por allí. Pero, en un giro de los acontecimientos, Almena se comenzó a sentir muy estúpida por haberse quedado con Anfitrión después de todo. Es que claro, o sea, poco se habla de que se había mudado con el asesino de su padre. O sea, ojo, cuidado. Y algo muy importante que tienes que saber es que cuando Electrión murió, acababa de volver de intentar vengar la muerte de sus hijos, pero fracasó estrepitosamente, no lo consiguió, no pudo llevar a cabo su venganza y acabó huyendo antes de ser pues, el siguiente en morir en batalla, pero murió igual y de manera pues, mucho más lamentable, pobre hombre, así que su gozo en un pozo. Total, que Almena le dijo a Anfitrión: o acabas lo que mi padre empezó y vengas la muerte de mis hermanos, o no me tocarás ni con un palo. Así de claro se lo dijo. Porque claro, no estaban casados y tampoco habían consumado su amor, ni lo iban a hacer hasta que Anfitrión hiciera lo que Almena le estaba pidiendo. Pero dijo que sí, Anfitrión dijo que sí, que lo haría. Y se marchó. Y a su barco lo llamó Libertad, no fue en barco, pero fue. Y con unas ganas que lo flipas, de vengar a sus cuñados, if you know what I mean. Al cabo de unas semanas, Anfitrión volvió a casa, sano y salvo, y con la mejor de sus sonrisas. Le dijo a Almena que había cumplido su deseo, que había vengado a sus hermanos, y ella, pues, bueno, se abalanzó encima suyo y tuvieron, pues, su primera noche de pasión y amor desenfrenado. Trusqui por todas las partes de la casa. La pobre criada Galantis tuvo que salir corriendo haciendo slalom para evitarlos y no verlos. Fue una locura, pero una locura, o sea, sin exagerar. Estuvieron toda la noche, dale que te pego. Un aguante nada propio de un ser humano. Y una noche larguísima, pero larguísima, para todo el mundo. Concretamente la noche duró 3 días, porque ese hombre que entró por la puerta no era Anfitrión. Ese hombre con una resistencia física digna de un ser divino era, en efecto, un dios. Y estoy convencidísimo de que sabes cuál. Va, dilo en voz alta, que yo te oiga desde aquí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Exacto, Zeus. Zeus se disfrazó de Anfitrión para acostarse con Almena y alargó la noche 3 días. Sí, o sea, le prohibió a Helios, el titán del sol, salir con el carro. O sea, le dijo, tú no vas a salir con el sol hasta nuevo aviso. Y Helios, a mandar. Pero Zeus alargó la noche 3 días porque no pudo más días. Si no hubiera alargado más días, créeme, ya que el verdadero Anfitrión estaba de camino. Así que cuando Almena se durmió, Zeus se fue y le permitió a Helios pues reanudar el día, ¿no? Y ya pues bueno, volver otra vez a la rutina. Al cabo de unas horas, unos gritos de euforia despertaron a Almena. Era Anfitrión, el verdadero, que acababa de llegar a casa y estaba gritando que había vengado la muerte de sus hermanos. Pero Almena se levantó y le dijo, ay, ya lo sé, no hace falta que lo digas todo el rato, déjame dormir. Y él en plan, ¿cómo que ya lo sé? ¿Pero qué dices? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Pero qué recibimiento de mí es este? O sea, no sé, levántate, dame un abrazo, ¿sabes? Y ella, pero si me lo has dicho tú antes, que, o sea, ¿qué te pasa? Y de pronto Almena se fijó en que el Anfitrión de ahora no se parecía tanto al Anfitrión de antes, o sea, el de ahora pues venía sucio de la batalla y bueno, pues se parecía bastante cansado, ¿no? Mientras que el otro, el primero, el de antes, llegó, vamos, inmaculado, o sea, como si no hubiese andado ni un paso. Así que por muy real
que le hubiera parecido aquello, pues llegó a la conclusión de que había sido un sueño muy real, porque estaba agotada, pero un sueño. Total, que Anfitrión pues se limpió, se metió en la cama con Almena y bueno, le dieron al tema, pero absolutamente nada que ver, o sea, no tuvo nada que ver con el sueño, entre comillas, ¿no?, que Almena creía haber tenido. Pasaron los días y Almena cada vez estaba más rayada, porque por mucho que intentara convencerse de lo contrario, eso había sido real. O sea, ella estaba como en plan, pero un momento, es que no puede ser que eso fuera un sueño, o sea, lo sentí yo en mis propias carnes, lo viví, yo jamás en la vida he tenido un sueño tan real, o sea, que tengo el recuerdo. Y claro, Almena pues al final sentía que se estaba volviendo loca y decidió pues contárselo a Anfitrión. Y bueno, y al final pues entre los dos decidieron ir a preguntarle al adivino Tiresias, que era el adivino más famoso y valorado de toda la ciudad de Tebas, que por cierto te hablé de él en el episodio de Narciso y de su historia de cómo se convirtió en adivino. Y pues cuando Almena y Anfitrión se lo contaron, este les contó que, en efecto, Almena no había tenido un sueño, sino que el dios de dioses se había hecho pasar por Anfitrión para acostarse con ella. Y Anfitrión y Almena, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué dices? No sé qué. Y el adivino les dijo, pero esperaros un momento, que esto no acaba aquí, hay más. Y en plan, ¿qué más? ¿Qué más puede haber pasado? Y Tiresias le dijo, Almena, estás embarazada de Zeus. Y ella, ¿qué? ¿Embarazada de Zeus? ¿Pero qué dices, Anfitrión? ¿Pero qué dices? No sé qué. Esto no puede ser, no sé cuántos. Y Tiresias dijo, pero espérate un momento, que hay más. Y pero ¿cómo que hay más? ¿Qué más hay? Y entonces dijo, también estás embarazada de Anfitrión. Y Almena, ¿qué? ¿Dos? Y Anfitrión, ah, bueno. Si yo al menos tengo uno, bueno. Pero Almena, ¿cómo que bueno? Que tengo dos aquí. ¿Pero qué me está pidiendo? ¿Y cuál es cuál? ¿Cómo lo voy a saber? Y Tiresias, Almena cabreada con Anfitrión en plan, chico, ¿cómo que bueno? O sea, aquí, ¿cómo se nota que quien los va a parir soy yo? Así que ahora, pues, Zeus y Anfitrión habían dejado embarazada a Almena y ella estaba gestando a dos criaturas, un hijo de Zeus y otro de Anfitrión. Pero vamos a detenernos un momento y a hacer la pregunta más importante de todas. ¿Por qué Zeus quiso acostarse con Almena? Y no fue por simple capricho. Había algo mucho más importante que eso. Zeus quería engendrar su mejor hijo de todos, o sea, el ultimate hero, ¿vale? O sea, el héroe definitivo, un semidios capaz de proteger a los humanos y de ayudar a los dioses con una guerra inminente contra unos seres que querían arrebatarles el Olimpo. Y no eran los titanes, eran otros, que ya hablaré un poco más adelante. ¿Y qué tiene que ver Almena con todo eso? Pues bien, ahora viene... Iba a decir, ahora viene lo retorcido, como si lo de antes no lo fuera, ahora más retorcido aún, ¿vale? Esto solo hace más que empeorar. Bueno, Zeus pensó, si quiero tener un hijo que sea un gran héroe, debo tenerlo con una mujer que descienda de otro gran héroe que, por supuesto, sea hijo mío. ¿Cuál era el mejor héroe de todos por aquel entonces? Perseo. Adivina quién era el abuelo de Almena. Exacto, Perseo. Sí, lo sé, es terrorífico. Zeus es una especie de científico maligno y macabro capaz de hacer cualquier cosa, por muy terrible que sea, con la excusa de crear el semidios perfecto. Y en este caso lo que hizo pues fue violar a su tataranieta. Y sí, digo violar porque aunque no fuera algo violento, porque Almena se pensaba que era Anfitrión, el hecho de hacerte pasar por otra persona para acostarse con alguien, eso es una violación. Y la cosa no quedó aquí, porque no iba a ser tan fácil para Zeus, especialmente porque por muy pensado que lo tuviera todo, era un bocachancla. Sí, y un día, mientras estaba de fiesta en el Olimpo, emborrachándose con otros dioses, pues hizo un
juramento. Dijo que el siguiente descendiente de Perseo que naciera se convertiría en el rey de toda la Argólida, que era una región que abarcaba pues varias ciudades, como por ejemplo la de Micenas. Dijo eso porque el próximo niño en nacer de la línea de Perseo pues era su hijo, el que iba a parir Almena, al menos uno de ellos. Y lo de que creo que igual no lo he especificado mucho, pero él quería que fuera un descendiente de Perseo porque, claro, entonces llevaría la sangre, ¿no?, del héroe, ¿no? Llevaría como esos genes y dones que podía tener Perseo, aunque yo ya dije en el episodio de Perseo que Perseo lo que tenía era mucha suerte y poco más, alguna habilidad para luchar, sí, pero poco más porque lo ayudaron muchos dioses por el camino. Bueno, muchos dioses no. Los dioses que lo ayudaron, que fueron Atenea y Hermes, lo ayudaron mucho. Y entonces Zeus dijo, si yo dejo embarazada a esta mujer que ya tiene la sangre de Perseo, yo le doy más sangre de la mía, como más poder y tal, entonces será como perfecto, ¿no? Todo perfecto. Un poco como decir, me gusta la Fanta y la Coca-Cola, me hago una mezcla de Fanta y Coca-Cola, esto será espectacular, ¿no? Pero bueno, siguiendo con lo del juramento, Zeus hizo este juramento, pero eso llegó a los oídos de su esposa, la diosa Hera, que por mucho que no estuviera en esa fiesta, pues acabó llegando. Alguien se lo dijo a otro, y acabó en los oídos de la diosa, que enseguida pues sospechó, porque claro, Zeus era especialista en ponerle los cuernos, pero ella tenía un máster en averiguar con quién. Y si su marido había hecho pues ese juramento, era porque ese descendiente de Perseo iba a ser hijo suyo. Y lo único que tuvo que hacer la diosa Hera fue averiguar qué nieta de Perseo estaba embarazada. Y la única era Alcmena. Caso cerrado. Ahora la diosa solo tenía que matarla y ya está. Sí, así es como la diosa solucionaba estas cosas. Pero sucedió algo que hizo que todo fuera un poco más vengativo y por lo tanto más divertido para ella. Almena era la única mujer descendiente de Perseo que estaba embarazada, pero había un Perseida, un hijo directo de Perseo, que también estaba esperando un hijo, Esténelo, sí, el hermano de Electrión, que al morir pues se convirtió en rey de Micenas y expulsó a Anfitrión por haber matado a su hermano. Pues bien, su esposa, Nícipe, no descendía de Perseo y por lo tanto pues no podía ser ella a la que Zeus hubiera dejado embarazada, porque no tenía pues la sangre de Perseo que Zeus quería, ¿no? Y que haría que fuera pues un descendiente de Perseo. Pero Esténelo, pues sí, ¿no? Así que ese niño, hijo de Esténelo y Nícipe, también era un descendiente de Perseo, y que si nacía antes que el hijo de Alcmena, pues iba a ser él, el rey de toda la Argólida, ¿no? que juró Zeus. Pero ¿qué pasa? Que había un problema, y es que este niño pues iba a tardar bastante más en nacer. Pero la diosa Hera podía hacer algo al respecto y así boicotear los planes de Zeus y también pues echarse unas risas bastante macabras. Zeus y Hera tenían una hija que se llamaba Ilitia, que era la diosa de los alumbramientos, de los partos, y que por lo tanto pues tenía poder para controlarlos, ¿no? Siempre usaba su poder para ayudar a las embarazadas, nunca para perjudicarlas, a no ser que, bueno, pues yo qué sé, la insultaras o algo, ¿no? Pero la diosa Hera, en este caso, la intentó convencer de lo contrario. Le dijo que necesitaba su ayuda para escarmentar a Zeus porque la había vuelto a engañar y le pidió que impidiera el nacimiento de su hijo con Alcmena, mientras ella iba hasta Micenas a adelantar el parto del hijo de Esténelo con una poción que iba a inducir, ¿no? Pues el parto. La propia Hera iba a ir allí con una poción y le iba a decir, Nícipe, bébete esto, y así pues el niño iba a nacer, ¿no? De ese modo, el descendiente de Perseo, que reinaría toda la Argólida, no iba a ser el hijo de Zeus, sino este otro. Y Hera consiguió convencerla. Cuando Alcmena estaba a punto de dar a luz, la diosa Hera dijo, ahora es el momento. Y Ilitia, pues, fue hasta la casa de Alcmena y Anfitrión y se sentó enfrente, en el porche, con las piernas
cruzadas y las contracciones se detuvieron. O sea, fue como el parto en sí, se estaba pariendo y de pronto, como cuando estás viendo una serie en Netflix o un vídeo en YouTube o lo que sea y se te para, como si se te va el internet y se detiene todo, pues igual, lo mismo. Y mientras tanto, pues la diosa Hera fue hasta Micenas y provocó el nacimiento del hijo de Esténelo y Nícipe, obligando a Zeus a cumplir su juramento con un niño que no era el suyo. ¿Sabes cómo se enteró Zeus de esto? Pues porque la propia Hera fue a decírselo. Le dijo, mira, ven a ver el futuro rey de la Argólida, que ya ha nacido. Y Zeus salió volando, ¿no?, dirección a Tebas, pero Hera le dijo, no, querido, no es por aquí, es por allí, y lo llevó a Micenas. A Zeus se le quedó una cara de tonto, pero vamos, para enmarcar. ¿Pero qué has hecho, Hera? Lo has estropeado todo, no sé qué. Madre mía, ¿eh? O sea, de Audacity, Zeus, qué poquísima vergüenza tienes, hijo mío. A todo esto, Ilitia seguía allí, con las piernas cruzadas, conteniendo el parto de Alcmena, ¿no?, a la espera de que su madre volviera y le dijera, ya está. Pero ¿qué pasa? La diosa Hera tenía otros planes y no tenía intención alguna de volver. Quería que, básicamente, Alcmena, pues bueno, explotara, sí, o sea, que los niños crecieran hasta ella, vamos, morirse. Pero Galantis, la criada que consiguieron llevarse cuando fueron expulsados de allí del reino de su padre, se dio cuenta de ello, porque el niño estaba asomando la cabecita y de pronto fue como que la compuerta, bueno, se cerró por arte de magia, ¿no?, por algo divino había por allí, ¿no? Y en un momento dado miró por la ventana y vio a una mujer que tenía toda la pinta de ser una diosa, concretamente la diosa de los partos, porque estaba allí con su outfit correspondiente y todo, ¿no? Estaba allí sentada con las patas cruzadas. Y Galantis dijo, amiga, si no recuerdo mal, esta es hija de Hera y la señora de la casa, Alcmena, está embarazada de Zeus. Así que quizá Hera lo ha pillado y ahora pues no quiere que nazca. Uy, el chisme está fuertísimo. Pero aparte de disfrutar de ese momentazo, ¿no?, de ser la primera en saber un chisme, pues también decidió ayudar a Alcmena. Pero lo hizo sin pensar en las consecuencias que tendría eso en ella. Lo que hizo fue pues salir al porche donde estaba la diosa y Galantis gritó, gracias a los dioses, la señora de la casa ha dado a luz, no sé qué. Y claro, Ilitia se quedó en plan, ¿pero qué? Eso no es posible, si precisamente lo estoy impidiendo, ¿no? Pero fue un momento tan choqueante para la diosa que se levantó, descruzó las piernas y se puso de pie. Y en cuanto hizo eso, Galantis corrió dentro de la casa y le dijo a Alcmena, ahora, empuje. Y Alcmena le hizo caso, empujó y sus dos hijos pudieron nacer. A la vez, sí, eran gemelos o mellizos. Bueno, mellizos creo sería, ¿no? Sí, serían mellizos. Y lo más importante, era imposible saber cuál era cuál. Imposible. Pero eso sí, Alcmena estaba ahora pues aliviada, ¿no?, porque había podido parir después de ese momento tan loco de qué está pasando, se ha detenido todo, ¿no? Pero la alegría del momento duró muy poco porque, claro, la diosa Ilitia se sintió tan ofendida por haber sido engañada por una simple mortal que convirtió a la pobre Galantis en una comadreja. Sí, lo sé. No le permitió ni contar el chisme. No, pero ahora en serio, o sea, pobre Galantis, toda su vida trabajando de criada y literal dio su vida por su jefa. Y la lección que nos da aquí Galantis es, no cometas su mismo error. Nunca des tu vida por un trabajo y menos aún por tu jefe o jefa. Rest in peace, Galantis, te echamos de menos. Volviendo a los hijos de Alcmena. A uno lo llamaron Alceo y al otro Ificles. Y, como te he dicho, era imposible saber cuál era el semidios y cuál era, pues, el mortal, el hijo de Anfitrión. Pero para eso estaba la diosa Hera, querido chismoso, porque si el enfado de Zeus fue épico
por haber nacido antes el otro niño que el suyo, el cabreo de Hera fue descomunal, fue legendario. Y como la primera fase de evitar el nacimiento de este hijo de Zeus con otra había fracasado, dio paso a la segunda fase, que es lo que hacía siempre. Cuando no conseguía evitar el nacimiento de un hijo bastardo de Zeus, pues lo que hacía era exterminarlo. Esa era la segunda fase. Siempre hacía lo mismo. ¿Que cómo supo cuál de los dos niños era el hijo de Zeus? Permítame que me ría. La diosa Hera no sabía cuál de los dos era el hijo de Zeus, si Alceo o Ificles. No lo sabía, pero es que le daba exactamente igual. Dijo, me cargo a los dos y ya está, a tomar por saco. Y mandó a dos serpientes venenosas para que pues se colaran en la habitación en la que dormían los niños y bueno, pues los mataran. Y así lo hizo, mandó a las serpientes, se cuelan ahí dentro, tal, no sé qué, pero el sonido de los reptiles despertó a uno de los bebés, a Alceo, que en cuanto vio a las dos serpientes por encima de su cuna, las agarró como si fueran dos peluches, una con cada mano, y empezó a jugar con ellas, aunque el único que se lo pasaba bien era él, dándoles golpes mientras se partía el pechito de la risa. Ificles se despertó y empezó a llorar desconsoladamente y tanto el llanto como la risa pues despertaron a Almena y a Anfitrión, que cuando llegaron a la habitación y vieron al bebé Alceo con dos serpientes muertísimas en sus manos, dijeron, ya sabemos cuál de los dos es el hijo de Zeus. Sí, o sea, el niño agarró las dos serpientes, que yo creo que las serpientes murieron en cuanto les puso la mano encima. O sea, agarró las serpientes y las serpientes le hicieron y hasta a tomar por saco las serpientes. Pobres serpientes, también te digo, porque siempre salen perdiendo los animales aquí. Esto no me gusta. Total, que Anfitrión y Almena pues estaban un poco aliviados porque ya sabían cuál de los dos era el hijo de Zeus, pero a la vez estaban muy preocupados porque, claro, o sea, era la segunda vez que les pasaba algo chungo, ¿no? A los niños, primero, lo del parto. Ahora, dos serpientes en la habitación. Algo divino estaba sucediendo allí, ¿no? Y necesitaban, pues, respuestas. Así que acudieron de nuevo al adivino Tiresias, al que acudieron ya en su momento, que les dijo que estaba embarazada, pues, de Zeus y Anfitrión. Total, que le preguntaron qué con los niños, ¿qué estaba pasando? Que pasó algo raro durante el parto, ahora dos serpientes habían entrado por la ventana en la habitación de los niños y Tiresias pues les dijo dos cosas. La primera, que cerraran las ventanas, por favor, o sea, que vivían en una casa baja y no en un palacio con 1000 soldados. Así que un poquito de conciencia, cierra la ventana. Y segundo, que todo esto lo estaba provocando la diosa Hera, que ya era algo normal en ella, perseguir a los hijos bastardos de su marido infiel. Pero también les dijo que había algo que podían hacer al respecto para calmar un poquitillo la furia de la diosa. ¿Sabes qué? Cambiar el nombre de Alceo por uno que honrase, ¿no?, que enalteciera a la diosa Hera. Y así pues pensar, bueno, me están mostrando un poco de respeto. Así que a Alceo le pusieron el nombre de Heracles, que significa gloria a Hera. Pero a mí me gusta más Hércules porque la película de Disney marcó a una generación, concretamente la mía. Sorry, not sorry. Pero la pregunta es, ¿a la diosa Hera este cambio de nombre, le pareció suficiente como para dejarlo en paz? Lo descubrirás en el siguiente episodio. Pero ahora vamos con lo que comentaba al principio del episodio, la comparación de Hércules con Jesús. Como ya dije en algún que otro episodio, se les compara muchísimo. Pero si no ves similitudes o no estás de acuerdo, pues oye, no te preocupes, o sea, está bien también, deja tu comentario y ya está, pero yo lo voy a comentar porque esta comparación pues se ha hecho siempre prácticamente, ¿no? Y lo más interesante es que el mito de Heracles es anterior a Jesús. Empecemos por el principio del episodio, ¿no? Dios Todopoderoso quiere llevar al mundo
un salvador, selecciona una mujer concreta y lo que hace es convertirse en algo para dejar embarazada a la elegida. El dios cristiano pues es una paloma y el griego es el marido de la mujer. Pero ambos tienen el mismo objetivo y tanto Hércules como Jesús tienen la misma profecía, ¿no? Serán los salvadores de los humanos, ¿no? Los mesías, pero no todos están a favor de su nacimiento. En el caso de Hércules, pues fue la diosa Hera, y en el caso de Jesús, pues fue Herodes, que me parece muy curioso que Hera y Herodes, pero que creo que eso es casualidad, ¿no? Herodes, que era por aquel entonces pues rey de Judea, y que al enterarse de la profecía de que ese niño pues se convertiría en el rey de los judíos, pues ordenó matar a todos los niños menores de 2 años de la zona de Belén, porque no sabía cuál de todos era Jesús, que por cierto a esto se le llama el Día de los Inocentes, ¿no? que se celebra es el 28 de diciembre, dentro de pocos días. Y algo parecido pues le pasó a la diosa Hera, pero ella pues lo tuvo más fácil porque era solo uno de los 2 hijos de Alcmena, no había tantos niños. La cuestión es que tanto Herodes como Hera fracasaron en el intento, pero tanto Jesús como Hércules tenían una vida por delante llena de obstáculos, de enemigos y de sufrimiento. Muchos conocemos la historia de amor de Megara y Hércules que nos contó Disney, pero la que nos cuenta la mitología griega es diferente, menos Disney, y te la voy a contar ahora mismo. Hércules no era inmortal, él era un ser humano más, con una fuerza desmesurada por ser hijo de Zeus, pero mortal, como tú y como yo, a no ser que me esté viendo un ser divino ahora mismo, en este caso, hola y perdón. Esto al dios de dioses, a su padre, pues no le parecía bien, porque él quería que Hércules fuera el ultimate hero, ¿no? Como te conté en el episodio anterior, el salvador de los humanos, el mesías de la mitología griega. Y para ello, pues necesitaba que no pudiera morir de una herida o cualquier otra cosa como un hombre más. Pero solo había un modo de que Hércules fuera inmortal. ¿Sabes cuál? Que fuera amamantado por una diosa. Y la única diosa olímpica que había sido madre recientemente, o que era como la madre diosa y que por lo tanto pues seguía teniendo leche materna, era ni más ni menos que la diosa Hera. Sí, la misma diosa que estaba intentando acabar con bebé Hércules. Entonces Zeus, con todo su morro, ordenó a su hijo, el dios Hermes, que sacara a bebé Hércules de su cuna y lo llevara hasta los aposentos de la diosa Hera, mientras ella pues estaba durmiendo, y lo colocara para que mamara de su pecho. Una auténtica estupidez, lo sé, pero en la cabeza de Zeus era espectacular, y Hermes cumplió sus órdenes. Zeus debía pensarse que tener un bebé succionándote el pecho pues no debía notarse o algo, porque si no, ya me dirás tú, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a él. Obviamente la diosa Hera se despertó y al ver al bebé Hércules allí amarrado a su teta, pues se asustó, o sea, como quien se levanta y se encuentra una cucaracha encima, y le pegó tal guantazo a mini Hércules que salió volando y escupió toda la leche que tenía en la boca. No llegó a ingerir nada, o no lo suficiente para obtener la inmortalidad. El dios Hermes lo recogió al vuelo y se lo llevó de vuelta a su cuna. Por cierto, la leche materna que salió disparada de la boca de Hércules formó una galaxia a la que llamamos Vía Láctea, precisamente por eso. Láctea, lácteo, leche, ¿sí? ¿Cómo te has quedado? Esto en la película de Hércules de Disney es exactamente al revés, o sea, el niño se supone que nace inmortal, entonces vienen como los 2 monstruitos de Hades, ¿no? Y le dan una especie de biberón para que se beba hasta la última gota y así pues pierda la inmortalidad, ¿no? Y se vuelva como un mortal más, y así Hades pues pueda matarlo, ¿no? Pero la última gota no se la bebe. Es curioso, ¿eh? Cómo en la película ponen a Hades de malo, cuando es que ni pincha ni corta, al menos de momento, en esta historia. Cómo nos intentaron engañar, ¿eh?
Por eso escribí Hades, el dios menos malo. Como ya te dije en el anterior episodio, Heracles, el nombre griego, fue el nombre que le pusieron sus padres por recomendación del adivino Tiresias para que la diosa Hera pues lo dejara en paz, ya que el propio nombre era pues un piropo a la diosa, porque Heracles significa gloria a Hera. Te recuerdo que yo lo llamo Hércules porque me gusta más, y ya está, ¿vale? Y parece ser que el cambio de nombre funcionó, porque la diosa Hera dejó de molestarlo. Pasó de querer evitar su nacimiento y mandarle 2 serpientes para que lo mataran, a dejarle vivir, pues, tranquilísimamente. Al menos de momento. Hércules pasó su infancia y adolescencia aprendiendo todo tipo de artes y luchas para ser un héroe de calidad, porque para ello no solo tenía que ser fuerte, sino que también tenía que ser listo, tenía que ser culto y habilidoso en otros ámbitos, ¿no? Pero el talento de nuestro querido Hércules no estaba muy bien repartido, que digamos. En cuanto a fuerza y lucha, era un genio, pero lo sacabas de allí y era una patata hervida. Le pusieron pues un profesor para cada cosa, para cada arte y eso, y debían tener una paciencia tremenda con él, porque es que no era muy bueno, que digamos, en según qué aspectos, pobrecito mío, que no tenía culpa de nada, simplemente pues bueno, no tenía esa facilidad de aprendizaje en según qué cosas, ¿no? Y por lo tanto pues tenías que tener paciencia con él. Era un niño pequeño, pues hostia, paciencia, ¿no? Que es tu trabajo. Pero además tenían que tener especial paciencia con Hércules, porque no era un niño cualquiera, era Hércules, hijo del dios de dioses. ¿Me explico? Pero no todos los profesores lo consiguieron. Su profesor de música era Lino, un dios de la música, hijo de Apolo y hermano de Orfeo, que estaba hasta las narices de Hércules. Pero es que no podía más. Y un día, Lino, frustrado porque Hércules no daba ni una sola nota con la lira, pues le habló muy mal y le gritó. Yo espero que se quedara a gusto Lino con las palabras que le dijo a Hércules, porque fueron las últimas que salieron de su boca. Porque quizá Hércules no dio ninguna nota, pero lo que sí dio fue con la lira en toda la cara de Lino. Sí, se la estampó y lo mató en el acto, tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Claro, esto pues conmocionó a toda la ciudad de Tebas y provocó la primera cancelación social de Hércules, y por supuesto también acojonó a los demás profesores que tenía, que dimitieron, vamos, en cuanto se enteraron de que se había cargado a Lino. Anfitrión, su padrastro, que estaba aún más harto que el propio Lino, se enfadó muchísimo con Hércules y lo mandó al campo a cuidar de sus bueyes, un poco como lo que había hecho el padre de Alcmena, ¿no? Con él, que es curioso porque Hércules no era hijo de Anfitrión, pero en algunos aspectos eran igual de inútiles. Anfitrión mató a su suegro y Hércules mató a su profesor de música. O sea que Anfitrión tenía mucho que callar aquí, ¿eh? Ojo. Pero yo creo que Hércules era mucho mejor que Anfitrión, sinceramente, porque aparte de ser bueno en algo, ¿no? Como era en la lucha y todo eso, pues tenía momentos de lucidez intelectual también, como por ejemplo cuando fue juzgado por el asesinato de Lino, que consiguió convencer al jurado de que el profesor antes lo había agredido y que por lo tanto pues había sido legítima defensa. Ya me dirás tú quién puede creerse que alguien podría atreverse a agredir físicamente a Hércules, que tenía la fuerza pues, de un rinoceronte. Pero bueno, el jurado pues le creyó. O quizá le tenía miedo el jurado, también puede ser. Y dijeron, vale, bueno, si tú lo dices, ok. Total, que legalmente pues fue perdonado, pero seguía socialmente cancelado, eso sí. Así que fue enviado al campo a cuidar pues los bueyes de Anfitrión. Pero cuando cumplió 18 años, todo cambió. Se dice que los dioses que habían estado de su lado en el Olimpo y que rechazaban las actitudes que había tenido la diosa Hera en un pasado, ¿no? Pues decidieron hacerle varios regalos para su mayoría de edad. Yo creo que también lo hicieron para hacerle la pelota un poquito a Zeus, ¿eh? Yo creo eso también, ¿eh? Porque claro, como era el hijo favorito de Zeus, pues dijeron, vamos a portarnos bien con él y así pues Zeus pues después nos puede hacer favores y esas cosas. Total, que el dios Hefesto le regaló pues una coraza, una armadura de oro, Atenea, la diosa Atenea, le regaló una túnica, el dios Hermes le regaló una espada, Apolo un arco y flechas y Poseidón un carro
con caballos o unos caballos sueltos, pero bueno, yo creo que el carro también se lo regaló. El sueño de todo aspirante a héroe, vamos, había cobrado su fideicomiso. Y estos regalos, además, o sea, fueron en un timing perfecto, porque justo en ese momento a Hércules se le encomendó su primera misión como héroe, bueno, como futuro héroe, que era matar al león de Citerón, que era pues un león gigantesco que tenía atormentado a Tespio, el rey de Tespias, porque se ve que se comía pues todo el ganado de su reino, porque claro, bueno, la bestia pues tenía que comer, ¿no? Pero como imaginarás, no aplicaban una perspectiva antiespecista. Y como este león pues alguna vez también se había zampado algún que otro buey de Anfitrión, pues este le dijo a Tespio que enviaría a Hércules a darle caza, porque era pues el único hombre capaz de acabar con él, de acabar con el león este de Citerón. Entonces Tespio le dijo que bueno, que eso sería maravilloso y que por favor lo mandara a su palacio, que como muestra de agradecimiento le prepararía la mejor de las habitaciones y lo trataría y cuidaría como el héroe que es. Bueno, aún no lo era, pero ya lo trataban como tal. Pero el verdadero motivo por el que Tespio quería a Hércules en su palacio era otro. Este rey tenía 50 hijas, sí, 50, que no estaban casadas ni nada y aún vivían con él en el palacio, y tramó un plan para usar a Hércules. Cada una de las noches que pasó en el palacio de Tespio, este le mandó una de sus hijas para que se quedaran embarazadas de él y así conseguir pues tener los máximos nietos posibles con la sangre de Zeus. Lo sé, terrorífico. Pues no sé si por casualidad o por alguna otra artimaña de Tespio o porque Hércules se hizo un poco el ingenuo, pero tardó ni más ni menos que 50 noches en dar con el rastro del león de Citerón, y por lo tanto pues tardó el tiempo justo y suficiente para acostarse una vez con todas las hijas de Tespio, y sí, las embarazó a todas. El plan del rey Tespio pues fue un éxito, pero por mucho que Hércules fuera un ídolo de masas, si los que no deseaban ser como él pues deseaban acostarse con él, yo tengo bastantes dudas de si las 50 hijas de Tespio querían acostarse con Hércules y no fueron obligadas por su padre. Pero la cuestión es que después de matar al león de Citerón, Hércules fue descancelado por la gente. De algún modo, el haber liberado, entre comillas, a todo un reino de un monstruo, entre comillas, también, pues fue en plan, bueno, se cargó al profe de música, sí, pero es el único hombre que puede protegernos de los monstruos, así que puede y queremos que vuelva a Tebas. Y eso hizo, volver a Tebas. Pero antes de llegar se encontró con dos hombres que también se dirigían a Tebas, pero no eran tebanos, sino minias del reino de Orcómeno. Hércules les preguntó qué iban a hacer a Tebas, y estos le contaron que hacía bastantes años hubo un tebano que hirió gravemente al rey de Orcómeno. Y este, en su lecho de muerte, porque acabó muriendo por ese ataque, le pidió a sus hijos que vengaran su muerte. Y el más mayor, que se llamaba Ergino y heredó el trono, formó un ejército, luchó contra los tebanos y los derrotó. Pero no los mató, sino que los desarmó y aprovechó su poder para imponerles un castigo anual de 2 décadas de duración. 100 vacas. Tebas tenía que entregar 100 vacas cada año a los minias, y estos dos hombres que se había encontrado Hércules pues iban a eso, a recoger las 100 vacas de ese año. Eran muy chulitos estos dos, y eso a Hércules le molestó incluso más que el castigo de las vacas, así que les preguntó que qué pasaría si algún año pues no les dieran las vacas, ¿no? Si había algún año en el que la gente de Tebas dijera, pues no, mira, este año no hay vacas para esta gente que son muy pesados. Y estos dos le dijeron a Hércules que el rey Ergino ordenaría cortarles las orejas, las manos y las narices a todos los hombres de Tebas, que ese sería pues el castigo de no cumplir con su castigo de entregar 100 vacas al año. Y Hércules dijo, no me digas.
¿Y sabes qué hizo? Agarró a esos dos chulitos, sacó su espada, la que le había regalado el dios Hermes, y les cortó las orejas, la nariz y las manos. Y les dijo que corrieran a contárselo a su queridísimo rey. ¡Boom! Mic drop. Bueno, espada drop. Y eso hicieron. Los dos mensajeros fueron corriendo al rey Ergino, completamente horrorizados y con un dolor encima, pobrecitos, claro. Ergino se volvió loco, o sea, se enfadó muchísimo, porque claro, estaba tan seguro de su superioridad ante los tebanos que semejante falta de respeto era algo inconcebible. Así que exigió a Creonte, el rey de Tebas, que le dijera quién había sido el autor de esa vacilada. Pero Creonte decidió proteger la identidad de Hércules y no, ¿qué va? A Creonte le importaba un pimiento Hércules y le faltó tiempo para señalarlo, o sea, lo vendió al instante, porque pensó, el zumbado este de Hércules va a hacer que nos maten a todos. Pero aquí Creonte tenía que haber tenido un poquito más de confianza en Hércules, porque Ergino fue con su ejército pues, a por él y obviamente a por los tebanos también, o sea, a él le daba igual que hubiese sido Hércules el responsable de aquello, él iba a por todos. Pero Hércules no podía esperar a que llegaran a la ciudad, así que fue a buscarlo a medio camino, sí, él solito, y se cargó al propio Ergino y al resto de generales y capitanes del ejército como quien barre su casa, como quien le quita el polvo a los muebles, tal cual. Y porque no había Spotify, que si no se hubiese puesto musiquita, con mi burrito sabanero, ahí matando a todos. Pero además de eso, como Hércules no tuvo suficiente, fue al reino de Orcómeno, saqueó su palacio y les dijo que ahora, en vez de ir cada año a Tebas a recoger 100 vacas, iban a ir a Tebas, pero para entregar 200 vacas. O sea que no solo liberó a su ciudad del castigo, sino que le dio la vuelta y lo multiplicó por 2. Esto es como cuando alguien te intenta robar el móvil y tú le robas el móvil, la cartera, los zapatos, te metes en su casa, le vacías la nevera y te llevas sus muebles. Bien por Hércules. Y entonces, a raíz de esto, Creonte, el rey de Tebas, que hacía nada, lo había vendido al enemigo por miedo a que la liara más, pues cambió radicalmente de opinión y vio en Hércules el héroe que los humanos necesitaban. Y Creonte, al igual que Tespio, quería un cachito de él. Así que como muestra de agradecimiento por haber acabado con Ergino, le ofreció a su hija, la princesa tebana, en matrimonio. ¿Sabes cómo se llamaba la hija? Megara. Sí, la misma Megara que sale en la película de Disney, pero con un final menos Disney. Se dice que Hércules y Megara, a pesar de ser una unión por conveniencia para el rey Creonte, crearon una relación bonita y realmente se dice que fueron felices. Tuvieron 2 niños y Hércules odiaba tener que ir a hacer el héroe por allí porque quería quedarse en el palacio con su familia, con Megara y con los niños. O sea, ese era el nivel de relación que tenían. Hércules estaba en su pic de felicidad. O sea, después de todo lo que había vivido, ahora parecía que estaba, pues, que estaba en algo estable, ¿no? Que tenía una familia, una esposa que amaba y la cual lo amaba a él, 2 niños, ¿no? O sea, iba a ser el heredero, ¿no? Al trono de Tebas, pero precisamente por eso también era el mejor momento para atacarlo. Esto que te voy a contar ahora es muy duro, ¿vale? Te aviso. Una noche, Hércules llegó a casa y cuando entró, en vez de encontrarse con su mujer, Megara, vio a un temible monstruo en el interior del palacio, que corría hacia él. Hércules pensó que esa bestia había hecho daño a su familia. Así que, llevado por la furia, sacó la espada del dios Hermes y mató a ese monstruo de un solo movimiento. Pero cuando pensaba que la amenaza ya estaba reducida, 2 monstruos más venían hacia él desde el pasillo en el que había las habitaciones de los niños.
Entonces Hércules sacó su arco y sus flechas y tumbó a esos dos monstruos antes de que fuera demasiado tarde. Pero la verdad es que ya lo era. Hércules comenzó a buscar por todo el palacio a su familia, pero no veía a nadie. Gritó el nombre de sus hijos y de Megara, pero no respondía nadie. No estaban en sus habitaciones ni en ninguna parte. Pero cuando volvió al sitio en el que había matado a los monstruos, en lugar de los cuerpos de esas bestias, estaban los cuerpos sin vida de su esposa Megara y sus dos hijos. Ningún monstruo había entrado en el palacio. Hércules se lo había imaginado. Ese monstruo que vino corriendo hacia él cuando él acababa de entrar era Megara. Y esos dos monstruos que venían del pasillo de la habitación de los niños eran sus dos niños. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Hércules vio a esos monstruos en vez de a su propia familia? Al parecer, la diosa Hera había estado esperando pacientemente el momento perfecto para acabar con Hércules cuando menos se lo pudiera esperar. Pero en vez de ir a quitarle la vida, fue a quitarle su familia, que depende de cómo, pues es peor. Hera lo volvió loco, lo embrujó e hizo que en vez de ver a sus hijos y a Megara, viera monstruos. Y lo consiguió. Hércules mató a toda su familia y con ello la diosa lo mató a él en vida. Yo creo que hay veces que se puede empatizar con Hera y con el dolor que debe sentir siendo manipulada y maltratada de esa forma por Zeus, que la engaña constantemente, pero cuando lo paga con inocentes, y especialmente en este caso, ¿no?, de esta forma, que hace que Hércules mate con sus propias manos a su propia familia, eso es imperdonable, Hera. Yo Hera, aquí, en estas cosas y sí, Megara y Hércules se querían, eran felices, pero fueron víctimas de las peleas de los dioses. Y lo peor de todo es que Hércules no sabía que había sido culpa de la diosa Hera. O sea, él creyó que de tanto luchar contra monstruos se había vuelto loco de verdad y veía enemigos donde no había y por lo tanto pues cargó con la culpa de la muerte de su familia. Eso es durísimo. Y la gente también, claro, obviamente la gente decía, este loco, es que ya lo sabíamos, si ya mató a su profesor de música, lo siguiente era esto, era su familia. Pero realmente lo que pensara la gente era lo de menos, lo importante era lo que pensara Hércules. Hércules pensaba que de verdad había sido él, que él pues se le había ido la pinza a él de tanto hacer el héroe y había visto esos monstruos en vez de su familia. Eso es lo doloroso. Y bueno, Hércules, como acabo de decir, fue cancelado socialmente de nuevo y esta vez de por vida. Pero aunque cueste creerlo, tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como por ejemplo de las temibles Erinias, porque al matar a su familia, aunque hubiese sido por embrujo de la diosa Hera, había cometido un crimen de sangre. Y si no hacía algo para buscar el perdón de los dioses, sería torturado por las Erinias por el resto de la eternidad. Pero a Hércules eso, pues, le daba igual. Es más, creía ser merecedor de esa tortura. Y no tenía intención alguna de buscar ningún perdón. O sea, su dolor era tan grande que solo un dolor más grande podía aliviarlo. Así que él estaba en plan, Erinias, venid a mí, por favor. Y heridme lo máximo que podáis para que el dolor que siento por haber matado a mi familia se diluya. Pero por suerte para él había alguien que estaba dispuesto a ayudarlo. ¿Quién? Cuando te hundes en lo más profundo de las miserias es cuando los que te quieren de verdad aparecen, pero los que te odian de verdad también aparecen. Y si no, que se lo pregunten a Hércules. Y Ficles, el hermano de Hércules, se enteró, al igual que el resto de los ciudadanos de Tebas, de que su hermano había asesinado a toda su familia. Obviamente, pues se quedó en shock, pero fue el único que pensó que eso no podía ser del todo cierto, que había algo más, que su hermano no había podido cometer un crimen tan atroz. Así que fue a buscarlo.
nadie lo había visto en Tebas, así que tuvo que salir pues, a buscarlo por los alrededores y se lo encontró en mitad del bosque, caminando de rodillas mientras lloraba y gritaba desconsoladamente. Entonces Ificles le preguntó que qué había pasado y Hércules pues, le intentó explicar que había visto monstruos, pero que después resultó ser que eran Megara y los niños y tal. Y cuando su hermano escuchó eso, estuvo convencido de que algo o alguien había provocado en Hércules que tuviera esa visión, que algún ser divino maligno se había entrometido porque aquello no era normal. Y claro, en un mundo lleno de dioses, cuando algo se sale de lo común, pues es porque ellos han tenido algo que ver. Aunque también creo que esto da pie a tener excusas baratísimas, ¿eh? O sea, un poquito con pinzas esto. Claro, tú imagínate ahora, ¿no? Te dices, hostia, ¿cómo me he podido gastar 200 euros en una sola tarde comprando libros? Ya está, algún dios booklover me ha poseído y me ha obligado a sacar la tarjeta de crédito, pam, 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 pam. La diosa Hestia, seguro que desde que ya no vive en el Olimpo se aburre soberanamente. Volviendo a la tragedia de Hércules, su hermano le suplicó que fuera a expiar sus pecados, a purificar su alma, para que las erinias pues no pudieran ir a por él y torturarlo eternamente, y a pesar de que Hércules al principio pues no quería, porque como quería sufrir y todo eso, pues Ificles logró convencerlo, pero Hércules puso la condición de que iría a purificarse, pero de rodillas. Sí, y Ificles le dijo que hiciera el favor de ir andando con los pies, no de rodillas, y se dejara de estupideces, pero Hércules pues estaba emperrado en que quería sufrir. Y era en plan, mira, si quieres que no me torturen las erinias, pues al menos déjame torturarme a mí un poco, con las rodillas. Pero a Ificles también lo que le preocupaba es que al ir de rodillas, pues entonces tardaría mucho más, y eso daría más margen a las erinias para que fueran a por él antes ni siquiera de que se hubiese pues purificado, ¿no? De que hubiese pedido perdón. Así que Ificles dijo, mira, tengo una idea con la que saldremos ganando los dos. Puedes ir de rodillas, sí, pero corriendo. De esa forma llegarás rápido para que no te pillen las erinias y sufrirás más, porque claro, corriendo de rodillas eso tiene que ser bueno. Y claro, yo quiero que llegues pronto y tú quieres sufrir, esto es un win-win, negocio perfecto. Y Hércules dijo que ok, que pa'lante, y así lo hizo. Un genio Ificles, ¿eh? Al igual que hicieron su madre Alcmena y su padrastro Anfitrión, cuando se exiliaron de Micenas, porque Anfitrión se cargó a su suegro, o sea, al padre de Alcmena, pues Hércules primero tenía que conseguir que un rey lo purificara, lo perdonara. En el caso de ellos fue Creonte, el rey de Tebas, pero claro, Hércules no le podía pedir al padre de su esposa, al abuelo de sus dos hijos que Hércules acababa de asesinar, que lo perdonara. Claro, así que solo podía acudir a otro rey, uno que le debiera algún favor. Y por suerte para él había un rey que le debía un total de 50 favores. Sí, Tespio, el rey de Tespias, que hizo que Hércules dejara embarazada a sus 50 hijas mientras se hospedaba allí para dar caza al león de Citerón. Así que fue hacia allí, corriendo con las rodillas, sí, y Tespio lo purificó. Ok, primera fase del perdón, check. Había ganado tiempo, pero aún faltaba saber qué debía hacer para ser perdonado por los dioses, y para ello tenía que visitar el oráculo de Delfos. Y eso hizo. Me gusta pensar que esta vez fue con los pies, ¿eh? Sí, porque es que si no... Pero bueno, eso yo a gusto de cada chismoso. Cuando llegó al oráculo y le preguntó qué debía hacer para ser perdonado, sucedió algo muy interesante. Y es que la pitonisa, que era la mujer que hablaba en nombre del dios o diosa conectado con ese oráculo y que por lo tanto la que daba las profecías, le dijo que lo que debería hacer no solo le otorgaría el perdón, sino que también le otorgaría la inmortalidad. Y claro, aquí surge un dilema interesante, y es que uno puede pensar que parte de la motivación de Hércules por ser perdonado es que no sea torturado eternamente y así al morir podrá reunirse con su familia en el inframundo tranquilamente sin acabar en el Tártaro y sin las erinias dando por saco. Pero conseguir la inmortalidad destruiría todo su plan.
básicamente porque no podría morir nunca. ¿Me explico? ¿Qué es mejor? ¿No ser perdonado y acabar en el Tártaro torturado eternamente sin poder reunirte con tu familia? ¿O conseguir el perdón pero ser inmortal y no morir nunca y no poder reunirte nunca con tu familia? Pero en este último caso surge otra pregunta y es, si acaba siendo inmortal, ¿podría visitar a su familia en el inframundo de vez en cuando? ¿Qué opinas? ¿Y con cuál de las dos opciones te quedarías? Te leo en comentarios. Por cierto, breve inciso, yo este dilema lo resolví a mi manera en mi novela de Hércules, el héroe que no quiso serlo, que se publicó con la editorial Temas de Hoy a finales de 2023 y es una de mis partes favoritas de la novela y también, por lo que me ha dicho la gente que os la habéis leído, también es de las vuestras y eso es precioso. Y hago este breve inciso para anunciar que este mes de febrero Hércules, mi novela de Hércules, llega a México por la editorial Planeta. Sí, ¿sabéis por qué llega allí, no? Porque salió Hades el año pasado en febrero y os ha gustado mucho tenerlo allí, lo habéis comprado y Planeta lo ha visto, que estaba allí y han dicho, pues vamos con Hércules. Y si Hércules también funciona, yo espero, me gusta creer que Sísifo llegará pues quizás el año que viene. ¿Quién sabe? No lo sé, estos son suposiciones, pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias a toda la gente que habéis comprado Hades y que hacéis posible que mi libro llegue a vuestros países. Sí, ojalá llegara a más sitios, aparte de México, pero como ya he dicho muchas veces, eso por desgracia no depende de mí, pero bueno, yo... Si fuera por mí, llegarían todos los libros al mismo tiempo a todas partes. Pero oye, muchísimas gracias por el apoyo. Fin del inciso. Hércules eligió ser perdonado, aunque eso conllevara la inmortalidad. Pero no corramos tanto, que antes tenía que cumplir un castigo, una condena, para llegar a conseguir eso. Pero, ¿cuál? Agárrate a la silla. ¿Te acuerdas de cuando te hablé del nacimiento de Hércules? Que Zeus hizo el juramento de que el siguiente niño que naciera del linaje de Perseo sería el rey de toda la Argólida, porque el siguiente en nacer tenía que ser su hijo Hércules. Pero entonces la diosa Hera boicoteó su plan, retrasando su nacimiento y adelantando el de otro niño, también descendiente de Perseo. ¿Te acuerdas? Pues a este niño le pusieron el nombre de Euristeo y tal y como juró Zeus, se convirtió en el rey de toda la Argólida. Y aún no te sueltes de la silla porque el castigo que tenía que cumplir Hércules para ser perdonado era instalarse en Tirinto, que era donde vivía su primo Euristeo, vivir allí durante 10 años y, ojo, cuidado, cumplir todas y cada una de las tareas que éste le ordenara. ¿Cómo te quedas? O sea, Euristeo no solo le había quitado el trono al nacer antes que él, sino que ahora lo iba a tener de esclavo durante 10 malditos años. Y no pienses que Euristeo se iba a sentir mal por ello, ni muchísimo menos. Al contrario, iba a disfrutar cada maldito segundo, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que, hablando claro, Euristeo era un irrelevante, así, tal cual. Por mucho rey de la Argólida que fuera, el hecho de compartir espacio-tiempo con Hércules era una pesadilla, porque le robaba todo el protagonismo, tanto para bien como para mal. O sea, piensa que en los 20 años que debía tener Hércules se había cargado a 2 serpientes, a su profesor de música, que era hijo del dios Apolo, a un león gigantesco, a toda su familia y además había embarazado a 50 princesas por lo menos. Daba igual lo que hiciera Euristeo, que era imposible dar más la nota, y nunca mejor dicho. Lo mejor que le podía pasar es que Hércules muriera. Así de claro. Y ahora
con este castigo que le habían puesto a Hércules, pues Euristeo tenía la oportunidad perfecta para intentar conseguirlo, porque Hércules tenía que hacer todo lo que Euristeo le pidiera, por muy arriesgado y difícil que fuera. Todo. Y sí, sé lo que estás pensando. ¿Qué castigo más conveniente? ¿Verdad? Ni que se lo hubiera puesto la mismísima diosa Hera. Pues, guess what? Hay alguna que otra versión que dice que la pitonisa del oráculo de Delfos, la que le había dicho este castigo, fue poseída por la diosa Hera. Y por eso el castigo era ese. De todas formas, tanto si fue la diosa Hera como la pitonisa sin ser poseída, el castigo era en serio. O sea, Hércules tenía que cumplir todo lo que Euristeo le ordenara. Pero, ¿cómo se lo tomó Hércules? Pues mal, o sea, acababa de entrar en su era más flop de todas y eso siempre es difícil de gestionar y más para él que claramente tenía gravísimos problemas de control de la ira. No le gustaba nada la idea de tener que servir a un rey y menos aún servir al que le había robado el trono. Pero era la única manera de conseguir su objetivo y más le valía reprimir su furia y no cargarse a su primo porque lo necesitaba vivo para que le ordenara las tareas y así pues, bueno, ser perdonado y todo eso. Y madre mía, sí se reprimió. Madre mía, el primer encuentro entre Euristeo y Hércules fue digno de ver. Qué pena que te lo perdieras. A mí me invitaron, por eso sé tantas cosas, claro está. Euristeo estaba sentadito en su trono, con la barbilla bien arriba, por si no quedaba claro que él estaba por encima, muy sonriente y hablando con una prepotencia que daban ganas de subirle aún más la barbilla, pero hasta pegarla en el techo. Y Hércules, de rodillas, enfrente suyo, con la mirada clavada en el suelo y contando ovejitas para no desintegrarlo de una bofetada. Pero aunque desde fuera se viera a un Euristeo súper crecidito, por dentro estaba como un flan, o sea, estaba acojonadísimo. Por cada movimiento que hiciera Hércules, por muy pequeño que fuera, Euristeo pegaba unos botes que parecía que tuviera un muelle en el culo. O sea, es que realmente no podía disfrutar de ese momento Euristeo, tenía demasiado miedo. Y llegó a la conclusión de que no quería tener a Hércules allí pues durante 10 años torturándolo, así que decidió ponerle un castigo imposible de cumplir para que, bueno, se muriera a la primera de cambio y ya está, tú, problema solucionado. ¿Cuál fue esta tarea? Pues mira, en la zona de Nemea había un león gigantesco muy parecido al que Hércules mató en Citerón, pero con un poder oculto. Y ese fue el primer trabajo de Hércules, cargarse al león de Nemea. Es importante decir que en un principio Euristeo le dijo que le iba a hacer cumplir 10 trabajos, o sea, uno por año, porque claro, como tenía que ir a sitios, tenía que desplazarse, y, pues yo qué sé, o caminando o con carro o lo que fuera, pues claro, se supone que en ese aspecto pues Euristeo fue considerado y tenía que cumplir estos 10 trabajos a no ser que muriera en el intento, claro. Y cuando le ordenó ir a matar al león de Nemea, lo primero que pensó Hércules fue, facilísimo, tete, o sea, con los ojos cerrados. Cometió el grave error de no preguntarse quién era este león y sobre todo de dónde venía su existencia. Cuando llegó a la ciudad de Nemea, se encontró con muchas personas que le contaban que habían perdido a amigos y familiares porque el león pues se los había comido, pero él les tranquilizaba y les decía con toda la seguridad del mundo que se lo iba a cargar fácil. Y claro, ellos, contagiados de su seguridad, pues lo vitoreaban ya como si ya lo hubiese logrado, ¿no? Pero claro, aún no había llegado ni a la guarida de la bestia. Total, Hércules pasó la noche en Nemea y a la mañana siguiente, con toda la calma del mundo, se metió en el bosque y dio pues un paseíto por allí hasta llegar a la cueva del león. Y allí estaba, tumbado, muchísimo más tranquilo que Hércules. Parece que iba a ser pues una pelea chill de cojones, ¿verdad? Hércules preparó su arco, saca una de las flechitas que le había dado Apolo, tal, apunta a la cabeza del león y
dispara, la flecha vuela a toda velocidad hacia la bestia, pero cuando impacta con su cabeza, la flecha se rompe por todas partes, prácticamente se desintegra. A Hércules se le cambia la cara de golpe, o sea, se pone pálido. El león, que seguía chill de cojones, levanta la mirada y al ver a Hércules con el arco y tal, sonríe, pero no se mueve. O sea, el león ni se levanta ni nada, se queda ahí quieto y lo mira como diciendo, va, tírame otra. Crack, venga. Y Hércules, evidentemente, pues le quiere tirar otra. Saca una flecha, la pone en el arco, tensa y dispara. Pero esta vez a una zona pues mucho más blanda, ¿no? A la zona de la barriga. Pero en cuanto la flecha toca el cuerpo del león, sucede lo mismo. Se rompe en 1000 pedazos. Hércules en plan, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? ¿Alguien me ha cambiado las flechas por unas de mentira? ¿Habrá sido Euristeo? ¿Quién me está boicoteando? No entiendo nada. Así que saca su espada, la que le había dado el dios Hermes, y corre hacia el león, que ahora sí se levanta y ya nadie está chill. Cuando Hércules llega hasta él, pega un salto tremendo y desciende hacia la bestia con la espada en alto para cortarla por la mitad, pero cuando el arma impacta contra el cuerpo del león, sale rebotada junto con Hércules, que no la deja ir en ningún momento. Es como si hubiera intentado partir la más grande de las montañas por la mitad con esa espada. El león era invencible, o al menos eso es lo que parecía. Pero, ¿por qué? Pues porque su poder oculto era que tenía una piel impenetrable. No había arma capaz de hacerle el más mínimo rasguño. Este león era hijo de Quimera, que Quimera era un monstruo que honestamente parecía hecho por un niño pequeño. O sea, no es broma. Mira, bueno, diseñado. Mira, Quimera tenía una cabeza de león, otra de cabra, con cuernos y tal, y otra de dragón. También tenía alas como de águila gigante y por una de las cabezas, la del dragón, escupía fuego por la boca. Y también tenía una cola también. Es como si muchos niños pequeños hubiesen hecho pues un brainstorming, ¿no?, para decidir cuál sería el monstruo más monstruoso de todos y no hubiesen descartado nada. No hubiesen prescindido de ninguna aportación. En plan, sí a todo, ¿no? Pues a mí me dan miedo los leones, pues a mí las cabras, porque los cuernos tal, pues a mí los dragones. Y uno, ¡ah! ¿Y si lo juntamos todo en uno? Yo creo que fue así. Bueno, estoy bastante convencido de que fue así. Hay varias versiones de su aspecto, por eso, pero hoy no es el capítulo de Quimera, tendrá que esperar. También se dice que incluso lo parió la propia Luna, o sea, que la titánide Selene literalmente dio a luz a este león y lo dejó caer desde el cielo y cayó pues allí, en la montaña en la que vivía, ¿no? No sé. Elige tu propio león. Pero hay algo mucho más interesante y que daría más peso a lo de que la diosa Hera había poseído a la pitonisa del oráculo y más peso a cosas que veréis a lo largo de estos episodios de Hércules, y es que el poeta Hesíodo escribió que el león de Nemea fue criado por, pausa dramática, la mismísima diosa Hera. Todo está conectado, todo lleva a ella, todo. Hera, por favor, suelta el brazo de Hércules. Pero no era tan genia como ella creía, porque Hércules no es alguien a quien haya que subestimar. Cuando se dio cuenta de que no iba a poder acabar con el león atravesándolo con sus flechas o su espada, tuvo uno de sus escasos momentos de lucidez y pensó que si había una forma de matarlo, iba a ser con sus propios brazos. Pero antes tenía que practicar, ya que el león era enorme y, por muy fuerte que estuviera, pues tenía que estarlo aún más. Así que empezó a practicar abrazando árboles y arrancándolos de cuajo. CrossFit, vaya. Hay que ir con cuidado con el CrossFit porque es un deporte muy lesivo. ¿Sabes qué es lesivo? Ser hijo de Zeus.
Estuvo semanas practicando hasta que llegó a un punto en el que arrancaba los robles como quien recoge zanahorias. Y de hecho, con uno de esos robles se hizo un garrote pepinísimo, o sea, una cosa increíble. Hércules, después de varios meses, yo creo, ya estaba ready para enfrentarse al león. Se preparó, se puso linda su amiga ya, ¿no? Y fue hacia la guarida de la bestia. Cuando llegó allí, no se anduvo con tonterías y el león tampoco. Corrieron uno hacia el otro, pero Hércules sacó el garrote y le pegó tremendo viaje al pobre bicho, que se quedó temporalmente tonto. Y fue entonces cuando Hércules aprovechó para rodear su cuello con sus brazos y empezó a apretar como cuando lo hacía con los robles, hasta que el pobre león dejó de moverse. Murió ahogado. Sí. De hecho, la técnica que usó Hércules para matarlo fue bautizada como mata-león a raíz de esto. Sí. A mí me da pena el león, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? O sea, a ver, Hércules, pues, al fin y al cabo, tenía que hacer esto para sobrevivir, pero no sé, es que siempre pringan los animales, siempre. Pero la cosa con la pobre bestia no acabó aquí, porque se supone que Hércules, para demostrar que lo había matado, debía llevar el cuerpo sin vida del león hasta Euristeo. Pero tuvo una idea que podía causar bastante más impacto. Mientras inspeccionaba su cuerpo, sin querer, al sujetar pues, una de sus garras, rajó la piel del león. Y se quedó en plan, un momento, ¿qué acaba de pasar? Pero esto no era impenetrable, ¿qué está pasando aquí? Pues que al parecer su piel no era del todo impenetrable, porque sus propias garras podían rajarlo entero. Sí, algo que me parece pues muy curioso porque yo le encuentro un significado muy profundo. O sea, su poder, al fin y al cabo, era que nadie podía herirlo, excepto él. Y eso es muy valioso. O sea, ¿no? Claro, tú imagínate poder ir por la vida así, ¿no? Que nadie te pueda hacer daño, ni físicamente ni verbalmente. Solo tú mismo, porque tú decides lo que te hace daño y lo que no. Claro que sí, León de Nemea, yo te banco. Pues eso, que Hércules se dio cuenta de esto y con una de sus propias garras, pues lo despellejó entero, sí. Y con la piel de su cara se hizo un sombrero. Sí, o sea, tú ya te puedes imaginar la cara de Euristeo cuando lo vio llegar, no con el cuerpo del león, no, con la cabeza del león, en su puñetera cabeza, que dices, un momento, pero la piel de este bicho no era impenetrable, ¿cómo ha conseguido esto Hércules? ¿Qué está pasando aquí? En ese momento Euristeo supo que no iba a ser tan fácil librarse de su primo y que si de verdad quería provocar su muerte, tenía que ser mucho más creativo. Otro dato importante es que a Euristeo le dio tantísimo miedo ver a Hércules llegar con el león de Nemea por sombrero que fue la última vez que le permitió entrar a su palacio. O sea, lo obligó a reunirse siempre a las puertas. Porque si se le iba la pinza a Hércules, Euristeo no quería convertirse en un complemento más de su outfit. Él ya se estaba imaginando su cabeza con forma de sandalias, así, para poner juntas y que fuera la cara de Euristeo y ya, ¿sabes? Por cierto, el león de Nemea fue alzado al cielo convirtiéndose en la constelación de Leo. Así que si hay algún Leo que me esté escuchando, espero que tengas la piel tan dura como la de tu antepasado, el león de Nemea, y que no permitas que nadie consiga herirte. Pero oye, si no tienes la piel así, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Al fin y al cabo, no eres un león mitológico. En el próximo episodio te contaré algunos de los siguientes trabajos y no te preocupes que no todo era matar monstruos, ¿vale? Que aparecen muchos personajes nuevos y Hércules tiene algún que otro amorío. Se vienen chismes intensísimos, con tanto té que Inglaterra está desabastecida.
porque lo tengo todo yo. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta. Hola Paul, feliz año nuevo, me encanta tu podcast, nunca me pierdo un capítulo. Muchas gracias, feliz año nuevo para ti también. Es verdad, no he empezado el podcast diciendo feliz año nuevo. Feliz año nuevo, disculpadme. Tengo una pregunta. Compré el libro de Hércules de la saga de mitología de la editorial Gredos y en la historia que cuentan, ahí Ificles se casó con una hermana menor de Megara y tuvo hijos a los cuales Hércules mata en el momento de locura que le provoca Hera, además de a sus propios hijos. El único de sus sobrinos que sobrevive es Iolao. Me encantaría saber qué opinas o si escuchaste esta versión. A ver, sí, o sea, hay también esta versión en la que en su momento de locura pues no solo mata a sus hijos, sino que también pues asesina a algunos de sus sobrinos lanzándolos a todos al fuego, o sea, tanto a sus sobrinos como a sus hijos. Yo creo que porque vivían todos en el mismo palacio. A mí particularmente me parece demasiado y creo que lo mejor, novelísticamente hablando, es dejarlo en sus hijos y su esposa, porque como bien dices, hay uno de los sobrinos que escapa, que es Iolao, y más adelante, ya lo veréis, ayuda a Hércules, al igual que su propio hermano Ificles, ¿no? Y claro, si hubiera asesinado a sus sobrinos, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Que lo olvidaran tan fácilmente y decidieran ayudarlo y eso. No sé, opino yo. O que, a ver, sí que podría tener sentido porque si descubren que es Hera y tal, pero en principio no lo descubren tan pronto. Pero bueno, pero sí, esta versión existe, correcto. Siguiente pregunta. Pregunta de Lun An Leo. Si pudieras cambiar un mito o crearlo, ¿cuál cambiarías o crearías? Qué buena pregunta. Pues mira, hay muchos mitos que considero que son injustos y que me gustaría cambiar, pero esa es un poco la esencia de la mitología griega, ¿no? La injusticia, aunque lo que sí que me gustaría sería que existiera un mito rollo la rebelión de las ninfas. Es decir, existe la gigantomaquia, que os lo contaré pues, en los próximos episodios, porque aparece Hércules, porque bueno, que son básicamente los gigantes intentando derrocar a los dioses, y también hubo la titanomaquia, aunque eso fue más una pelea, tal, no era, bueno, sí, era más los dioses intentando derrocar a los titanes, y ganaron, pero claro, yo me pregunto, ¿por qué las ninfas, que son las criaturas que más han sufrido a los dioses, no tienen su intento de rebelión? Y no hace falta que sea una rebelión tan bélica, ¿eh? Puede ser de otra manera, no sé. Creo que sería un mito, la verdad, muy épico en el que los dioses cometerían el error de no tomarlas en serio y subestimarlas. Y podría convertirse en un mito con una gran lección, yo creo. Para mí sería muy interesante que existiera un mito así. Sí, la verdad es que sí, no sé. ¿Qué opináis? Y si os ocurre otro, ponedmelo en comentarios, que puede ser que esto es muy interesante siempre. Siguiente pregunta de Manu Freire. Hola Paul, me encanta tu podcast y tus libros tan atrapantes y adictivos. Muchísimas gracias. ¿Son los mitos de Hades, Hércules y Sísifo tus favoritos? Es muy difícil decir que son mis favoritos, pero porque también depende mucho del momento en el que esté en mi vida, pero sí que creo que son los que más me han marcado. Es decir, Hades y Hércules, por razones obvias, ¿no? Pues crecí con esa película de Disney, y Sísifo, porque es quizá el mito sobre un humano que mejor representa nuestra existencia, ¿no? Y nuestra especie. Y el motivo por el que decidí escribir estas tres novelas fue porque quería contar las historias de un dios, un semidios y un hombre con los que pudiera meterme en su piel para hacerlo, porque están escritas en primera persona, como ya sabréis, los que os habéis leído mis novelas. Y también porque necesitaba aportar mi granito de arena para descristianizar la mitología griega y romper con esa idea de que Zeus es el dios benevolente que nos cuida y protege, ¿no? Y que Hades es el que desea que nos muramos todos para llevarnos a su reino y hacernos sufrir, porque claro, es que no es así. Y todos los dioses, claro, tienen sus cosas, pero si hay que juzgarlos, Hades no es el peor, ni de lejos, o sea, lo es Zeus.
Y en el caso de Hércules es un personaje muy glorificado, sobre todo en ámbitos masculinos, porque es un tío pues muy grande y muy fuerte, ¿no?, que mata leones y monstruos con sus manos y tal, pero mi propuesta en la novela no es así porque yo no creo que disfrutara con ello Hércules haciendo esto. Ni muchísimo menos. O sea, Hércules era un pobre desgraciado que tuvo la malísima suerte de ser hijo de Zeus y se pasó la vida intentando sobrevivir a los ataques de la diosa Hera. ¿Qué hay de bueno en eso, ¿no? O sea, pobre hombre. Y Sísifo, pues todos o muchos conocen el mito de la roca, pero claro, hay muchísima más historia detrás, y su verdadero origen y todo lo que vivió antes de acabar allí, y sobre todo, ¿por qué acabó allí, ¿no? No sé, yo considero que saber todo eso da un significado mucho más importante y diferente a su castigo. Porque si tú preguntas a mucha gente que conoce lo del mito de Sísifo, de la roca, que solo conocen esta metáfora de empujar una roca para dejarla en lo alto de la montaña, pero que siempre se cae, tú pregúntales, ¿qué pasa si deja la roca encima de la montaña? ¿Qué le pasa a Sísifo? ¿Qué consigue? Yo he hecho este experimento y no mucha gente que conoce este castigo lo sabe. Y claro, eso es muy importante, porque Sísifo tenía una motivación para hacer eso. ¿Cuál? Se explica en el libro. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué sigue empujando la roca? Puede dejarlo estar, ¿eh? O sea, no tiene que estar siempre empujando la roca. O sea, nadie le obliga a estar 24/7 empujando la roca. Lo que puede conseguir es tan grande que le vale la pena el sufrimiento, ¿no? Pero ¿es dejar la roca en la montaña lo que le vale la pena o es hacerlo todo? De todo esto habla en el libro de Sísifo. Y hasta aquí el episodio de hoy, el primer episodio de este año 2025. Espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo. Y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día, una feliz semana y un feliz inicio de año.